Bueno, bona tarda a tothom, buenas tardes. Estábamos diciendo si lo hacíamos en catalán o en castellano. Ya veis que mi castellano tampoco es lo más, pero bueno. Estamos aquí para hablar del libro de Ernesto Castro, famoso pensador de las redes. Pero estamos aquí más que para hablar del trap, estamos aquí para hablar de los libros que se han hecho sobre el trap. Sobre todo este, pero otros que han habido antes, ¿no? Ernesto, antes de este libro, ha publicado, bueno, él es doctorado en filosofía y es profesor de la Complutense, y también ha publicado los ensayos Un palo al agua, ensayos de estética y contra la posmodernidad, en 2011. Y, bueno, no lo conocíamos a Ernesto, pero Borja y yo, Borja Baguñá es escritor y profesor, hicimos un libro también de trap hace un año y ya nos basamos en cosas que Ernesto iba colgando en la red también, y de algún modo son libros que, ¿no?, que se interactúan de algún modo, ¿no? Entonces era como inevitable encontrarnos y debatir sobre este tema. Claro, antes que nosotros también habían otros libros, en concreto, por ejemplo, nosotros, y Ernesto creo que también, un libro que nos influenció mucho era el que hizo David Foster Wallace con Mark Costello, que se llamaba Ilustres Raperos, el rap explicado a los blancos, que se editó aquí hace un par de años, pero que era uno de los libros más, digamos, olvidado de David Foster Wallace, que también, bueno, ha estado muy de moda, ¿no?, los últimos años como escritor, pero este libro queda un poco por ahí perdido, ¿no? El eslabón perdido, que nos permitió a nosotros, bueno, fue una influencia para hacer el libro, y creo que Ernesto también de algún modo, porque era un libro que se escribió en los 90 y era un poco el apogeo de los estudios culturales en Estados Unidos, que de algún modo hizo lo que nosotros también hemos intentado hacer, que es acercar la academia a, digamos, a la sociedad, y al mismo tiempo, ¿no?, estas expresiones de la sociedad artísticas, acercarlas a la academia, ¿no?, de tal modo que se pierda un poco esta distancia entre la alta y la baja cultura. Y esto. Y antes que el nuestro, sobre el trap, ya había un libro aquí en España, no sé si lo conocéis, que se llamaba Historia del Trap, ¿no? Algo así, espera, es que lo he escrito y no lo entiendo. Historia del Trap en España, de John García. Que también nos lo leímos, evidentemente, ¿no? Y bueno, eso es como el saber, ¿no?, que es un suma y sigue, y bueno, como más estudios hay sobre un tema, pues mejor para entenderlo, ¿no? Entonces el libro de Ernesto es un eslabón más. Además es interesante porque el libro de John García era un libro más desde el punto de vista histórico, ¿no? El nuestro era más, el de trapología, era más un intento de acercar la digamos, ¿cómo lo diría?, la actitud trap a la literatura, ¿no? En concreto a la literatura catalana, que es un aburrimiento normalmente, ¿no? Y bueno, y porque el trap tiene estas cosas de la ironía, cosas así que luego hablaremos, y era un intento de acercar la literatura con este tipo de expresión musical. Y el de Ernesto es otro intento, otro punto de vista desde otra mirada, que es la mirada filosófica, ¿no? Entonces es muy curioso porque los tres libros que existen sobre esta expresión musical, que es el trap, si es que existe el trap, son miradas muy distintas, y por tanto está bien, porque no, tienes como diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, que esto siempre ayuda y es enriquecedor. Por tanto, el libro de Ernesto se suma, ¿no?, a esta bibliografía. Si alguien quiere hacer una tesis, ya mira, ya tiene 3 libros, más el de Foster Wallace, que daba más de hip hop porque el trap no existía todavía. Pero en fin, la cosa más o menos iba por ahí, ¿no? La cosa es esta, ¿no? ¿Por qué crees que valía la pena hacer un libro sobre trap? Después de haber ya 2 libros y, en fin, ese era un poco el punto de partida, ¿cuál era? Sí, bueno, evidentemente puedes agradecer a... Yo voy a ser formal. Voy a agradecer, por supuesto, a la librería que nos acoge, a la editorial que me ha publicado y a mis 2 presentadores, pues, y a vosotros, por supuesto, vuestra asistencia aquí. No quisiera dejar de empezar esta presentación leyendo un correo que les mandé a mis 2 presentadores hace 1 año y medio. Cuando ellos estaban terminando Trapología, me escribieron el 10 de agosto de 2018, para ser más exactos,
me contactaron diciéndome que estaban terminando el libro, que lo iban a sacar en septiembre y que me invitaban a que lo presentara en Barcelona, pues con todos los gastos pagados, etc. Y yo les contesté lo siguiente, para que veáis la diferencia entre alguien, entre personas cordiales como son ellos y alguien un poco más reacio a actos públicos como soy yo. Les elogio evidentemente el enfoque que han tomado el libro, porque su libro, el libro de Trapología, pues es un libro escrito desde esa ironía de unos señores de 40 años que se aproximan a un fenómeno millennial, y entonces les elogio evidentemente esa perspectiva como más crítica e irónica, y a continuación les digo lo siguiente. En cuanto a presentar vuestro libro en Barcelona, me siento muy honrado por vuestra invitación, pero le tengo alergia al formato de la presentación, que a la postre no hace sino disuadir a los asistentes de comprar el libro bajo la lógica de si me lo han contado, ¿para qué leerlo? Como tuiteó Jumbif, hace apenas una semana, ¿quién lee libros teniendo videojuegos? Será un placer leer vuestro libro y tenerlo en cuenta a la hora de escribir el mío. Y estoy seguro de que en algún viaje que yo haga a Barcelona, vosotros a Madrid, habrá oportunidad de conocerse. Pero en el duro trance de la presentación me temo que no puedo ayudaros. Espero que no os lo toméis a mal. Bueno, se ve evidentemente un año y medio después que no se lo han tomado a mal, o quizás sí, y aquí están haciendo una especie como de presentación trapera. Me van a hacer ahora la puñalada trapera en cualquier momento. Pero bueno, comenzando por la pregunta que me han planteado, más que pensar mi libro en términos de necesidad o de aporte a una comunidad investigadora o a un campo, o a un estado de la cuestión, yo necesitaba escribir el libro como una necesidad biográfica mía. Hacía ya unos años que venía trabajando sobre el trap, había entrevistado a 3 de los traperos más importantes o artistas urbanos en España, Zetangana, Jumbif, Badial. De alguna forma me tenía que quitar esta espita de ser el filósofo del trap y al mismo tiempo una suerte casi de filotuber, o algunos incluso utilizan el término yousofer, ¿no? Una mezcla entre filósofo y youtuber. Aunque mi verdadera vocación era la escritura, ¿no? Entonces, de alguna forma me apetecía regresar a la escritura con este libro. Antes de la publicación de este libro, yo publiqué dos libritos, un libro en 2011 titulado Contra la posmodernidad y un libro que me autoeditó mi tío en Murcia, titulado, lo hemos citado, Un palo al agua, ensayos de estética. Y de alguna forma, de alguna forma, a lo largo de esta década, de la década de los 2010, yo me había entregado más bien a la oralidad de los vídeos en internet. Incluso llegué a pensar en un momento dado que la escritura estaba muerta, que en el siglo XXI había un regreso de la oralidad y que la filosofía no tenía un compromiso fuerte con la escritura y que por lo tanto pues yo no tenía ningún problema en ser, perdón por el tan subido, el Sócrates de YouTube España. Bien, como ha comentado Max, el enfoque de esta presentación es más hablar sobre el ejercicio de la escritura y la publicación, y yo creo que sería interesante, más que exponer por los motivos por los cuales yo he escrito el libro, que están expuestos en el prólogo, reflexionar acerca del impacto que tienen los libros en el público dependiendo de quién los publique. Como ya he dicho, yo he publicado 3 libros, el que más impacto ha tenido evidentemente ha sido este, por razones yo creo estrictamente editoriales, es decir, por quién lo edita, cómo se aproxima la prensa a esa editorial, etc. De los 3 libros que ha comentado Max, que se han escrito sobre la historia del trap, los 3, a pesar de que tienen diversos enfoques y diversas extensiones y aproximaciones que pueden ser más pedagógicas o no, pues han tenido también diversa fortuna dependiendo de cómo los editores se han aproximado al público. Es decir, el libro de Johnny García seguramente ustedes no lo pueden comprar aquí porque es un libro autoeditado que el propio autor se encarga de mandar a un precio estándar como si fuera prácticamente un fanzine. El libro de Borja y de Max es un libro editado por una editorial catalana con una distribución principalmente, supongo aquí, autonómica, y el mío, no siendo un libro publicado por una multinacional o por una gran corporación editorial, pues sí que es una editorial de tamaño medio pequeño que pues, se puede permitir el privilegio de mandar 300 ejemplares a la prensa, ¿no? Estas son las cifras en las que nos estamos moviendo cuando hablamos de por qué motivo un libro tiene éxito y por qué no. Estamos de hecho en el epicentro, si me permiten, y no quiero morder la mano que me da de comer, pero estamos en el epicentro del capitalismo editorial, ¿no? Es decir, la casa del libro, donde los libros son tomados como pura carnaza a ser exhibida con banderolas y filas de ejemplares del mismo título, ¿no? Entonces, aquí se visibiliza muy bien, y casi yo preferiría hacer la presentación sobre presentamos la casa del libro, en lugar de presentar mi libro. Sería interesante reflexionar, y yo invitaría a mis presentadores, también al público, que esta presentación la tomemos más como una autocrítica de cómo funcionan los mecanismos de promoción y de visibilización de la literatura, y por qué motivo de ciertos libros tienen éxito, otros son considerados referentes, otros son como outsiders,
libros de culto, ¿no? Como la diferencia siempre que se establece entre los diversos tipos de libro. Entiendo además, yo ya no me presento ni nada. No, pero entiendo además que esta sensación de autocrítica o esta conciencia de cómo se hace circular un discurso, un análisis, cuál es el efecto, cuál es digamos, la relación que un texto mantiene con un público, etcétera, tiene mucho que ver también con una de las cuestiones fundamentales del trap mismo, que es precisamente esta autoconciencia de una cierta contradicción entre una posición que quiere estar, o que, digamos, gestiona o legitima su autenticidad precisamente a partir de una experiencia, y además una experiencia, si quieres, de margen o de exterioridad, en el momento en que para hacer circular esa experiencia, para contarla, básicamente, tiene que negociar con equivalentes, digamos, internauticos o equivalentes discográficos de esta casa del libro, ¿no? Es decir, que precisamente en el momento en que yo voy a vincular un discurso que está fuera, en el momento en que quiero llegar a alguien, ya se me desactiva, ¿no? Eso, y te tiro otra cuestión, eso para mí y para nosotros también estaba muy vinculado con otro problema, que es, somos tres tipos blancos, no traperos, entiendo, o artistas urbanos, que además, quizás más en nuestro caso que en el tuyo, pero no osaría decir eso, ¿no? Pero además el trap ya no nos entra, digamos, como lenguaje generacional, es decir, al menos yo me acerqué hasta ahí, y creo que es el caso de Max también, desde una sensación de completa exterioridad, es decir, aquí había un corte, yo ya no me interpela esa música, ella no me interpela a mí, es decir, no se dirige a mí. ¿Qué hacemos nosotros hablando del trap? Es decir, ya no qué necesidad había, sino hasta qué punto estamos legitimados. Foster Wallace y Costello también hablan de eso, decir, bueno, somos, además en su caso, ¿no? Pues somos dos tipos blanquitos de Boston con estudios superiores que se van a meter a hablar del gangsta rap, digamos, en su mundo. Ahí había también un componente racial, etcétera, más complicado. Pero claro, la primera pregunta o la primera necesidad parece ser que tenemos que legitimar el hecho mismo de hablar del trap, sí, cuando hay gente que la siente propio, tal, y además el hecho mismo de hablar a través de un libro o a través de un lenguaje filosófico. No sé cómo has gestionado tú eso. Sí, quisiera empezar a responder trayendo a colación una frase que me lanzó una escritora trans de 19 años que entrevisté hace apenas unos meses, y me dijo, y eso se me quedó grabado en la mente: toda forma de literatura es literatura trans, en el sentido de que toda forma de comunicación literaria implica la transducción de un lenguaje a otro, y toda forma de comunicación implica también que tú no me estás mirando desde el lugar en el que yo te veo. Toda cultura se podría decir que también es cultura trans, en el sentido de que es transgénica, de que está a caballo entre dos géneros, dos estilos, etc. Y claro, todo artista, podemos decir que el discurso autoral consiste en la negociación constante entre lo que uno quiere decir, lo que uno puede decir y lo que le van a dejar decir, ¿no? Entonces, incluso los que tienen que autoeditarse, pues están sometidos a normas, limitaciones, constricciones como son, qué sé yo, la gramática del castellano o del catalán o de lo que sea. En ese sentido, pues hay, insisto, toda creación artística es una negociación permanente entre lo que uno puede hacer y lo que uno quiere hacer, porque no, como dice el dicho, no pinta quien quiere, sino quien puede. Y evidentemente, pues todos nos movemos en un entorno que ya está saturado por una serie de empresas, de agentes, y allí donde vaya siempre va a haber alguien que se considere el que ha llegado primero, el experto, etc. Comentábamos antes de la presentación cómo nosotros nos hemos situado en una posición de claro margen o alternativa a lo que se considera la oficialidad del trap en España, porque claro, el trap también tiene sus doctores, es decir, el trap también tiene sus intérpretes y sus sibilas oficiales. En este caso, pues el grupo radicado aquí en Barcelona de El Bloque, que se ha arrogado, por así decir, el monopolio de la exposición, visibilización e interpretación del trap, hasta tal punto que a nosotros no nos conceden ni pan ni agua, ¿no? No nos dan ni la hora. Y bueno, es interesante ver cómo, yo creo que hay un malentendido profundo, según el cual cuando uno escribe un tema, cuando uno escribe un libro sobre un tema, no puede escribirlo sino desde la posición del experto. Mientras que la posición que yo creo que hemos asumido los tres a la hora de escribir sobre el libro es la del amateur. A mí me gusta mucho esa figura del amateur, incluso en términos etimológicos, que es el que escribe sobre algo porque lo ama, y el amor también es una forma de malentendido, ¿no? Yo he escrito un libro sobre el trap y no pongamos por caso el arte contemporáneo o la filosofía, proveniendo de una casa de 4 filósofos, nada más y nada menos. Mi madre es profesora de filosofía en un instituto, mi padre es profesor de filosofía en la universidad, mi hermana es doctoranda en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y yo soy también doctor de filosofía en esa misma universidad, ¿no? Entonces,
en lugar de escribir sobre aquello que me es más íntimo y más próximo, sobre lo cual no tengo distancia alguna, a mí me ha gustado siempre hablar, pronunciarme y escribir sobre aquello que estoy empezando a conocer, ¿no? Y que todavía tengo como ese entusiasmo de los primeros meses de contacto con el tema y todavía no se me ha vuelto algo apolillado, viejo, etc. Por lo demás, yo me reafirmaría en lo que he dicho, es decir, que toda forma de cultura es cultura trans, que en todo ejercicio de comunicación artística o cultural hay un ejercicio de traducción, y que toda traducción, como dice el dicho, ¿no? Traductor y traditore, ¿no? Todo traductor es también un traidor, todo traductor traiciona de alguna forma el lenguaje de partida. Otro tema, no, me parecía esto interesante también por una cuestión que tú hablas en tu libro, que nosotros también abordábamos, que era la cuestión de la idea misma de autenticidad, ¿no? Es decir, ¿en qué se basa? Es decir, ¿desde dónde un trapero o un artista urbano genera este discurso auténtico? Yo estoy ahí porque he vivido una serie de cosas, porque tengo un tipo de experiencia, porque he vivido un tipo de pobreza o de dureza o de... por un lado, y cómo esta autenticidad me pareció una de las cosas muy interesantes también de tus análisis, cómo esa autenticidad en realidad se va repartiendo y va generando una especie de círculos concéntricos, ¿no? Hasta, digamos, más allá, o en el último círculo estaría casi ya el trap paródico, el trap ruralista que comentábamos antes de entrar, es decir, ¿cuál es esa, si es que lo ves así, pero cuál es esa evolución rápida del trap y cuáles son las retóricas de la autenticidad? Porque pensaba que precisamente por eso también esa autenticidad se contagia. Yo soy el gran escuchador de trap, solo yo lo entiendo, ¿no? Para hablar de trap tienes que ser trap. Entonces me parecía que ahí, aparte de su propia lógica, también tocaba una cosa que trasciende cualquier cosa, o el aspecto mismo del trap, que es si uno solo puede hablar de lo que le ha acontecido exactamente, entonces ¿dónde queda la posibilidad de hablar de nada, ¿no? Eso es lo que comentabas tú con la idea del trap. Sí me gustaría un poco, bueno, no sé, ¿cómo analizabas tú, cómo tratabas la cuestión de lo auténtico en una música no millennial, sino ya 2021 casi? Sí, bueno, un autor de referencia en mi casa es Adorno. De hecho, en la gira esta de presentaciones que he ido haciendo del libro, que ya por fin termina, y me puedo cortar el pelo. Esto es una anécdota que no viene a cuento, pero yo la lanzo. Mi madre está completamente horrorizada por mi estética capilar. El resto le da un poco igual, ya me ha dado por perdido. De hecho, la ropa esta que llevo no es un performance, es simplemente que fue mi cumpleaños esta semana, y mi abuela, que es de Torrejón, me decidió regalar esta camiseta y me dijo, póntela en Barcelona por si hay algún lío. Entonces dije, bueno, no sé, abuela, ¿qué crees? No sé qué cuerpo de seguridad o de ocupación representa este tipo de camiseta, pero bueno, yo me la pongo por si acaso, ¿no? Ya saben que la sabiduría va asociada a la ancianidad, y yo la verdad es que confío bastante en mi abuela. Y ya te digo, pero el pelo no le gusta, no le parece, a mi abuela sí que le parece guay el pelo porque es una moderna, aunque tenga 85 años. Pero sin embargo mi madre es un poco macha facha, que diría Cristina Morales, y quiere que me corte el pelo. Ella sabe perfectamente que el pelo me lo he dejado largo a modo de performance para que no se me identifique con la estética trapera, precisamente recalcando lo que hemos dicho aquí, es decir, que uno no escribe, por lo menos en mi caso, yo no escribo desde la autenticidad del trapero o del filósofo del trap, etcétera, sino que escribo desde la perspectiva de alguien que le ha interesado el tema, que en mi caso sí que ha tenido una vinculación generacional con la música. Pero me apetecía, digamos, tener esta estética que es completamente como lo opuesto, por lo menos en términos capilares. Y le prometí a mi madre que cuando terminara la gira de presentaciones, que termina hoy, pues ya me podía cortar el pelo al cero o a lo que ella mande y dicte, ¿no? Porque es la dueña de mi vida. así de crudo. Yo soy el ejemplo máximo de lo que decía Cadi Caín en... ¿Cómo era esto? En uno de los diss track contra Zetangana, que le decía algo así como: antes de que te vistieras de Versace te ponía la ropa a tu madre, ¿no? Pues esto es completamente así. Dicho esto, vuelvo al asunto, vuelvo a la pregunta. Uno de los filósofos de cabecera en mi casa es Adorno, filósofo sobre el cual mi padre quiso hacer la tesis doctoral, finalmente la hizo sobre Ortega Paz. Y Adorno pues, es uno de los grandes críticos de la jerga de autenticidad, a pesar de que él incurre en ella. Es decir, Adorno le critica a Heidegger la distinción entre un modo de vida propio e impropio. El modo de vida propio o auténtico sería el modo de vida que se apropia de la muerte a través de la angustia de la fintud.
frente al modo de ser impropio, que sería el que está, por así decir, alienado por los medios de comunicación, por el sistema consumista, capitalista, etc. Aunque Adorno le critica a Heidegger su jerga de autenticidad, él mismo incurre en la jerga de autenticidad de distinguir diversos tipos de oyente, y esto también sería interesante tenerlo en cuenta. Adorno, que es el gran filósofo de la música, después del cual no ha habido prácticamente nada, hasta lo que se conoce como los estudios sonoros, distinguía 5 tipos o 6 de oyentes, y él definía el grado de profundidad de la música dependiendo de qué tipos de escucha permitía, ¿no? La crítica que hacía Adorno principalmente al jazz no es que el jazz sea una música de mierda porque esté hecha por los negros o tan solo sirva para bailar, sino que lo que él criticaba era que era una música que no permitía una escucha estructurada y que sobre todo estaba encuadrada, tenía una ideología de la libertad que no se correspondía con el hecho de que era una música muy pautada y jugaba, digamos, a la improvisación cuando en realidad tenía unos cánones muy definidos, ¿no? Entonces a Adorno lo que le molestaba más que el hecho de que el jazz fuera repetitivo o creativo era esa falsa pretensión de libertad. Y de hecho en el libro a veces le doy palos a ciertos artistas que son buenos desde un punto de vista musical, pero que no obstante tienen ese discurso como guay de ser genios creadores. Ese es el ejemplo paradigmático a mi juicio de Nati Peluso. La razón por la cual yo prefiero Purgan a Nati Peluso no es porque Purgan suene mejor que Nati Peluso, a pesar de que yo en el libro digo que la canción de Give Me More Pizza de Nati Peluso es exactamente lo mismo que decía Young Beef y compañía en Tu coño es mi droga. En un caso está repitiendo la frase tu coño es mi droga y en el otro se está tomando a la comida como otra forma de drogadicción, como otra forma de dependencia. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, desde luego hay una jerga de autenticidad que permea todos los campos, que incluso está presente en los propios críticos y que nos obliga en muchas ocasiones a posicionarnos en nosotros mismos y reconocer quiénes somos antes de ponernos a escribir. Es decir, lo que realmente sería una impostura para muchos de nosotros, para los tres de nosotros, es querer vendernos, pero eso sería lo gracioso. Lo gracioso sería que alguien que no ha tenido ningún contacto con el trap quisiera escribir un libro del trap desde la perspectiva de alguien que ha ido a todas las fiestas, etc. Eso sería algo genuinamente revolucionario. Nosotros en última instancia, al escribir en mi caso un prólogo y un epílogo en el que me disculpo y pido perdón por ser un tío blanco, hetero, etc., en nuestro caso estamos al fin y al cabo volviendo a la jerga de autenticidad, esta vez entendiendo la autenticidad no como la posesión de una serie de atributos del tipo he pasado tantas horas en el parque fumando porros, sino más bien de voy a llegar a ser el que soy, ¿no? Es decir, ser auténtico consiste en mostrar las cartas y exhibir claramente de dónde vienes y a dónde vas. Esto yo creo que lo hemos hecho los tres. En vuestro caso habéis, todo el libro es prácticamente, yo creo, una exposición de vuestro extenso a los infiernos del trap, y en mi caso pues sí que hago como ese pequeño aparte del prólogo y el epílogo de exponer de dónde vengo y a dónde voy y porque estoy siendo auténtico, aunque mi autenticidad consista en ser un académico alternativo. Sí, de hecho al final de tu libro tiendes también al misticismo, porque acabas hablando de la orden trapera, ¿no? Y nosotros también acabamos hablando de Ignacio de Loyola, ¿no? Y al final relacionamos el trap con algo místico, cosa que no acabo de entender ni yo mismo. Todo hay que escribimos el libro, ¿no? Pero es esta cosa de que yo lo veo un poco en Young Beef cuando el debate ese que antes comentábamos, que en el fondo igual fue un montaje, ¿no? Lo de Young Beef y Z Tangana, del tema de las discográficas, que también está relacionado con que pasa lo mismo con las editoriales, ¿no? Las grandes editoriales o las editoriales independientes, y como esa retórica de la autenticidad que tienen las independientes y los autores que editamos en ellas respecto a las grandes corporaciones, ¿no? Que editan un cierto tipo de literatura que al final yo siempre he creído que la literatura, y esto vale igual por la literatura que por la música también, ¿no? Desde mi punto de vista, de que cuando entras en el mainstream, ¿no? De algún modo todo se uniformiza, ¿no? Y también pasa con la ropa, tú te vas a China o te vas a Ucrania o tal, y como todos tienen un Zara, pues al final todo el mundo viste igual, ¿no? Y es lo mismo, todo el mundo escucha lo mismo y todo el mundo lee cosas que se parecen. Y que sin embargo en esos espacios de subterfugio de las independientes pues puedes encontrar, pues eso, música diferente, literatura diferente, etcétera, ¿no? Pero hasta qué punto los que están en estos espacios periféricos, digamos, tienen ese relato o por qué son más auténticos que los otros, ¿no? O sea, porque realmente hay una... O sea, yo hasta ahora creía que sí, pero tampoco estoy seguro, ¿no? Sí.
Bueno, para los que no conozcan el mundo editorial español, que sepan que el equivalente a Sony o Universal en el mundo editorial pues son Random House y Planeta, e incluso podríamos coger una balda de libros de aquí desde la Casa del Libro y ver cuántos han sido publicados por esas dos grandes corporaciones, que tiene aproximadamente ¿cuánto? Un 50, un 60... Bueno, sí, es que aquí, no, por ejemplo, nuestros libros seguramente no están aquí. Claro. Entonces, bueno, ese es un poco el plantel. Estamos hablando, pues eso, de igual que en el mundo de la música, el 70% de todo lo que se produce está en manos de 3 compañías, de las cuales las dos más grandes son Sony y Universal. Pues en el caso español, prácticamente el grueso de lo que se publica y se edita forma parte de esas dos grandes corporaciones que además se han ido comiendo y comprando cada vez más diversos sellos y estableciendo una diversidad, una trampa de la diversidad, podríamos decir, interna, en la que ellos mismos se diferencian, de tal forma que lejos de ser el mainstream sinónimo de uniformidad, sí que significa diversidad para crear nichos de mercado. Y así editoriales como es el caso o grandes corporaciones como es el caso de Random House tienen sellos pequeños, como el caso de Caballo de Troya, donde se permiten el lujo de publicar a escritoras millennials con un discurso feminista radical, pongamos por caso, ¿no? Y también, por supuesto, al tomar las editoriales las transforman de cabo a rabo. Yo también me acuerdo de cuando Grijalbo era una editorial marxista en la que se publicaba la obra completa de Marx. A día de hoy, coged cualquier libro, preguntad por aquí, cualquier libro de Grijalbo, son todo novelas de vampiros sexys y cosas así, que en realidad el vampiro es la representación quita esencial del capitalista, ¿no? Que te extrae la plusvalía o te extrae la sangre jugando con la seducción sexoafectiva, etc. Total, que yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho o con lo que has sugerido, de que el mainstream sea sinónimo de uniformización. A veces el mainstream apuesta por la diversidad precisamente por esto, y ese es uno de los motivos por los cuales el libro de Daniel Bernabé, La trampa a la diversidad, es un libro interesante. Por cierto, subrayar eso también, es un libro publicado por una gran corporación que es Acal, que no se atreve a publicar un libro de combate en su línea editorial fuerte y lo publica en Foca, que es donde publica los libros de Pascual Serrano contra el establishment mediático, y donde publica también los libros más de combate de Gregorio Morán. Entonces, claro, esto es también muy divertido, como las editoriales, por así decir, alternativas o de izquierdas, tienen una concepción de sí mismas completamente distorsionada y también juegan mucho la baza esta de qué se considera guay, qué se considera antisistémico y qué nos puede meter en un lío legal. Porque claro, en el caso de Acal, pues claro, para publicar a Slavoj Žižek te lo publican en Cuestiones de Antagonismo, que es la colección esta roja que algunos de ustedes conocerá, donde son los libros carísimos. Hay un libro ahí de Jean-Moulier Boutin que cuesta 90 pavos. Pero para Daniel Bernabé, un autor español que además publica un libro un poco más rollero, que es casi un panfleto, pues vamos a publicarlo en Foca para así quitarnos de problemas, ¿no? Y sí, pues bueno, sin más, es que no sé por dónde... Sí, pero esta diversidad que dices de las grandes editoriales, es verdad que es como un agujero negro, ¿no? Que va succionando editoriales y las va comprando, ¿no? Aquí mismo teníamos una que editaba el Sánchez Piñol, el de Victus, ¿cómo se llama? ¿Columna o cuál era? Campana, ¿no? Y la compró Penguin, que es random también, ¿no? Ah, no, pero vamos a mantener el sello, vamos a hacer lo mismo. No es verdad. O sea, en el momento en que es asimilada por un gran grupo, sí que dice mantener tal el espíritu de esa editorial, pero yo creo que no, que se difumina en la masa de editoriales que hay. Sí. Y esto también pasa con la música, ¿no? O sea, son las grandes contradicciones de las grandes bandas de rock que fueron, ¿no?, fichadas por grandes discográficas, yeah, y ellos mismos se quejaban de lo mega producidos que estaban sus discos y al final ni a ellos les gustaba, ¿no? Sí, pero yo también me gustaría criticar la retórica de autenticidad según la cual la buena editorial, lo pequeño es bello. Hay un libro mítico de los años 70-80 sobre ese tema, sobre el elogio de lo micro, etc. Y como comentábamos antes, off the record, pues yo como traductor, por ejemplo, he preferido trabajar siempre para grandes corporaciones porque pagan a tocateja en el momento en que uno entrega la traducción, frente a la típica... Bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero vamos, que se juegan... Pero claro, aquí está la trampa, es la pasta, ¿no? Claro, la pasta, pero bueno, pero no, claro, es que es o sea, todo es por la bolsa o la vida, ¿no? Claro, o sea, el tema es la pasta. ¿Y por qué también hay gente que se va a las grandes y por qué no? Pues por la pasta. Pero claro, a ver, es que yo también me lo planteaba, ¿no? Digo, bueno, todo el puto día sin cobrar un duro, ¿no? Y muy cool hablando o editando en editoriales independientes, pero no ganas un puto duro, ¿no?
Y entonces es esta incoherencia que tú hablas en tu libro, por cierto, y es muy interesante, porque es esta cosa de decir, bueno, o mantenerte coherente y pobre como una rata, o aceptar este dinero y entonces aceptar también toda la lógica que viene detrás de escribir de una determinada manera, porque hay cosas que realmente no se aceptan en las grandes, y eso es así. O sea, hay discursos que no entran ahí. Y entonces los liman y los liman y los liman hasta quedar una cosa que todo el mundo esté contento, ¿no? O sea, voy a intentar veo que estamos perdiendo al público que ha venido porque quiere que le hablemos de Junbi, etc. No, pero está relacionado con el Trump. No, desde luego que sí. O sea, la idea básica que queremos transmitir en esta presentación es, en el libro de trapología, el libro de trapología no es un libro de trapología, sino lo que se intenta es extraer el mismo espíritu del trap y aplicarlo al campo literario editorial. Entonces hace una crónica de su inicio en el trap, pero también una crónica, por ejemplo, de cómo van a firmar un contrato con un editor y ellos creen que van a cobrar cada uno 3.000 euros de tocateja y resulta que en el mail había un error y había un cero de más. Entonces van a cobrar 300 euros de anticipo. Claro que es de lo que estamos hablando. Los escritores que firman con una editorial de tamaño pequeño medio suelen cobrar anticipos que van entre los 100, 150 o 200 hasta 1.000. Claro, yo por ejemplo no me da ningún apuro decirlo. Es decir, yo cobré 1.000 euros de anticipo por el libro, que no son 1.000 euros que me dan gratis et amor en plan, ahí va eso. Como su propio nombre lo indica, es un anticipo respecto a las ventas. Si yo no vendo 500 ejemplares, si no vendo más de 500 ejemplares, no gano más que esos 1.000 euros. Porque este libro, que sale a un precio de venta del público de 20 euros, tiene unos porcentajes que van a parar a el distribuidor, el librero, el editor, el corrector de pruebas, un montón de gente que está detrás del libro, sin el cual el libro, por supuesto, el ilustrador, que es el que ha cobrado por la portada polémica de Junbi, y sin el cual no podría existir este libro. Existiría en mi mente o existiría en un documento de Word. De tal forma que yo, de cada libro que cuesta 20 euros, saco 2. Saco un 10% de los beneficios. Y ya me parece la hostia. O sea, ya me parece la hostia. O sea, es decir, estamos avanzando a un contexto, en el mundo académico, por ejemplo, en el que los profesores, si quieren publicar un artículo en una revista de impacto, tienen que pagar ellos. Es decir, este es el contexto perverso del capitalismo que ha convertido el conocimiento en un producto y además te obliga a pagarlo por doble partida. Primero, como autor tienes que pagar para que te publiquen y posteriormente la universidad tiene que pagar para comprar la revista y que esta esté disponible en la biblioteca. Entonces, es que sucede así. El mercado en el que hay mayores beneficios capitalistas, aunque es un mercado muy cerrado y con 4 o 5 grandes empresas, es el editorial. Y donde se extrae la parte de león no es en la literatura creativa o de ficción o de ensayo, es en la parte universitaria, académica, etc. Bertelsmann, todas estas grandes compañías editoriales internacionales, la parte del león de su negocio la tienen en robar a las universidades por partida doble, por un lado a través de los profesores que reciben becas para publicar en revistas de impacto sin las cuales no pueden tener acceso a cátedra, etcétera, y en segunda instancia a través de las suscripciones a esas mismas revistas. Y estamos hablando de que el beneficio es total, porque tú no haces nada. Es decir, el texto lo escribe otro, tú simplemente tienes un repositorio en el que se puede acceder a esos documentos PDF por un precio base de 20 pavos. No sé si alguno de ustedes ha entrado en Gstore, Wiley o alguno de estos repositorios. Son estos tíos los hijos de puta que habría que ir a quemar. O sea, así de sencillo. Esto no es España nos roba, os roba Wiley. Así ese es el discurso que quiero yo traer aquí, ¿vale? Por lo demás, sí. Bueno, todo este discurso sobre el dinero estaba pactado, ¿no? No, pero sí que era... sí que lo estaba, ¿eh? Pero sí que es muy interesante, ahora cuando estabais hablando justamente de todo esto, estaba intentando pensar, vale, ¿quién ha hablado explícitamente a lo largo de la historia del dinero? Filosofía económica, ¿no? Toda la crítica al capital, todo el intento de análisis del capital. Ciertos novelistas que ya detectaron el 19, es decir, aquí hay algo que nos está disolviendo a todos, ¿no? Y el trap. Es decir, hay algo obsceno. Yo creo que parte de este momento que habéis vivido tiene que ver con una experiencia, no sé si os pasa, pero relativamente obscena, de cuando alguien empieza a hablar de cuánto cobra, de lo mal que cobra, del dinero que se gasta, de quién. Esa dimensión obscena creo que el trap también la ha cambiado. Y parte del no sé si os pasa, pero parte del atractivo, de la fascinación que ha generado, o incluso lo marrullero que ha generado en la famosa rueda de prensa de primavera, etc.,
sí, ¿no? Digo bien, sí. Tenía que ver con el hecho de decir, bueno, oye, vamos a hablar de condiciones materiales de producción, vamos a hablar de cuánto cobras y cuánto quieres cobrar y hasta qué punto estás aquí por dinero y hasta qué punto no. Y esto no solo está en la rueda de prensa, está en sus letras, está en la actitud que mantienen con las marcas, con la ropa, con el consumo mismo, con la exhibición casi obscena, pero también a la vez casi paródico, warholiana, ¿no? De esa capacidad de consumo. Entonces me pareció muy interesante, ya que tú planteabas la cuestión de la relación del trap con la crisis, que ahí en medio está esta nueva retórica sobre el dinero, este nuevo modo de hablar del dinero. Sí. Ahora lo habéis sacado, digamos, en relación al mundo editorial, al mundo académico, pero es que el trap básicamente lo pone en relación a todo. Sí. Cualquier cosa que yo produzca, que haga circular o que yo consuma, está tocando eso. Y son de los primeros, creo, artistas, al menos cercanos, que han puesto ahí sin ningún tipo de escrúpulo. Y creo que ese cambio es interesante. ¿Quieres contar la anécdota de Pound Gang? Bueno, sí, antes de entrar aquí estábamos todos compartiendo un poco anécdotas de decir, bueno, hemos sacado un libro y entonces siempre nos llama alguien del mundo trap a pedirnos dinero. Claro, en nuestro caso nos tocaron los de la Pound Gang, que, tengo que decir, empezaron escribiendo en un catalán impoluto. Hola, bona tarda, senyor Bagunyà, una cosa muy formal, y creo que enseguida se dieron cuenta, mierda, ¿no? Que somos los traperos. Entonces empezaron a escribir en trap, ¿qué pasa, tal? ¿Qué pasa con el libro? Primera pregunta. Dije, bueno, me has hecho un libro, no sé qué pasa, ¿no? Bueno, en fin, y había una cuestión muy interesante. Al cabo de un rato terminamos entendiendo que lo que querían era dinero. A lo que nosotros nos pusimos a reír, porque somos escritores, escribimos en catalán. O sea, no hay nada más alejado del dinero que un escritor que escribe en catalán. O sea, os habéis equivocado de puerta, llamad al editor, llamándose a un político que encontráis por la calle. Pero sí que era muy curioso porque en su formulación, después de reírnos y decir nos van a pegar y tal, vimos que no, pero nos dimos cuenta de que ellos formulaban la petición de dinero bajo el nombre del respeto. No podéis hablar así de nosotros sin respeto. Nos decíamos en el libro, o sea, respetamos tanto como al resto, es decir, cero. Pero no les importaba el respeto formal, lo que querían era el dinero del respeto, ¿no? Obviamente les dijimos, mira, insisto, es que hemos publicado una editorial pequeña en catalán, pedirles a ellos dinero, nunca más se supo y no pasó nada. Pero sí que era muy curiosa esa vinculación en el momento en que alguien habla de mí, al margen del derecho de disertación, de cualquier pacto más o menos codificado anterior, el momento en que alguien me menciona, yo tengo que cobrar. Y esa era la lógica, digamos, estripada, pero básica de ese intercambio. Sí, bueno, que ya lo hacía Dalí esto, ¿eh? Sí. ¿No? O sea... Que es una referencia de la clave para los traperos, claro. A Vida Dólares de Tangana pone en movimiento dos referencias clásicas del arte de los negocios, que es Dalí, calificado por André Breton como A Vida Dólares, y de Warhol, dos referencias de primer orden. Claro, algo parecido sucedió en el caso de Young Beef. Fue muy divertido ver en algunos tweets que emitían los del Team Beef en la polémica editorial, que decían algo así como: ahí está esa multinacional que es Serrata Natural lucrándose con la cara de Young Beef. Claro, no saben que es una editorial que no es tan pequeña como se vende, es decir, que también tiene esa retórica de somos pequeños, publicamos libros sobre ecología, nos llamamos Serrata Natural, hemos editado las obras completas de Thoreau, nuestro editor vive en Cantabria esquilando ovejas, ¿no? Mira estas fotitos con filtro en Instagram los domingos, con puestas de sol. Se juega mucho a ese asunto, es decir, como hemos dicho, se trata de una editorial seria, profesional, que tiene un tamaño medio y que manda 300 ejemplares a la prensa si tiene, digamos, si lo ve pertinente, ¿no? Lo neorrural, ¿no? Lo neorrural, claro, sí. Entonces, claro, hay una relación muy curiosa entre la escritura y la publicación de un libro y el autor. Me gustaría, a modo de cierre también, para dar un poco el turno de palabra al público, si os parece bien, hablar sobre todo ese trabajo que no está remunerado por parte de un autor y que se considera que de hecho casi tendría que pagar por él porque forma parte de la visibilización de su obra. Es decir, uno publica un libro y de repente la mayor parte de los agentes culturales del país, o del país o de la región o de afectados por el libro, se ve obligado a posicionarse respecto de él. El caso nuestro pues es el de la portada de Young Beef o las menciones que hacéis vosotros a Pound Gang, pero más en general podemos hablar de el ritual de la entrevista. Como la entrevista, en la mayor parte de los suplementos culturales, se ha convertido no solamente en un sustituto de la reseña, sino también en un sustituto de la lectura. Sí, tú has publicado un libro. Y se lee en el libro. Tú has publicado un libro, nosotros te vamos a entrevistar, el que hace todo el trabajo, el que hace el texto entero eres tú a través de tus declaraciones, que vamos a, por supuesto, malversar para que nos haga un clickbait de puta madre, en la que tú quedes con un puto gilipollas.
y el que cobra es el redactor, que le encargan con 15 minutos de antelación que haga una reseña de un libro, y por lo tanto lo que hace es Google y para adelante. Lo que estaría también interesante contar es cómo cada vez que se produce la entrega de los premios Nobel, la palabra porno deja de ser la palabra más buscada en Google para ser sustituida por el nombre del autor de referencia. Entonces, en concreto, este pasado, 16 de octubre, cuando se concedió el premio Nobel de Literatura a Olga Tokarczuk, pues de repente por un momento esta señora estaba por encima de Lisa Ann, de todas las MILFs de Pornhub, de Jordi el Niño Polla, etcétera, ¿no? Pero por un momento muy puntual, ¿no? Como siempre, digamos, todo lo que es la prensa cultural vive en un presente mediático constante, donde prácticamente ningún entrevistador, reseñista, etcétera, ha pasado de la página 70 del libro, salvo los que tienen, y que la mayor parte de las reseñas se hacen por motivos diplomáticos. Es decir, no hay peor prescriptor que un escritor que está en un entorno literario y que se ve obligado a hacer reseñas de sus colegas para, digamos, que como si fuera un niño pequeño, también a él le hagan reseñas. Esto es un poco el círculo vicioso de los cumpleaños. Y aquí, ahora que ha sido este fin de semana mi cumpleaños, quisiera contar la anécdota de cómo yo dejé de celebrar mi cumpleaños, que es muy tétrico, pero voy a contarla. Resulta que cuando yo tenía 11 años, y perdón por contar esta anécdota, yo tenía 11 años, un día crucé un semáforo en rojo delante de mis hermanos, desacatando a la autoridad, y mis padres, que son muy estrictos en esto, pues para poner un castigo ejemplar, decidieron dejarme sin cumpleaños. De tal forma que yo ya dejé de participar en el circuito de las invitaciones a cumpleaños. Cuando tienes 12 años funciona de este modo: tú me has invitado a tu cumpleaños, ergo yo te invito al mío. Como yo de repente, cuando tenía 12 años, no tuve un corte, pues de repente ya me quedé al margen, y desde entonces, hace ya casi 10 años, no he celebrado nunca mi cumpleaños. Es un poco triste, pero es cierto. Te quedaste sin amigos también. O sea, no sabría decirlo, la verdad. Bueno. Oye, ya para terminar esto, no sé si tienes curiosidad, pero ¿qué pasa con el libro? O sea, ¿lo van a retirar delante del caso BIF, ya que lo mencionabas? Ya, no creo, porque... Digo porque si lo van a retirar, aprovechad. Claro, sí, pues... es un poco el reclamo. No, en principio, YouBib nos dejaba una semana de tiempo para que nosotros mismos secuestráramos la tirada. Si no la secuestrábamos, él amenazaba con interponer una querella. Esa querella todavía no ha sido puesta, o por lo menos no se lleva a la citación, de tal forma que pues estamos todavía a la espera de si YouBib va a hacer ese movimiento o no. Pero puede estar perfectamente secuestrado aquí una semana, con lo cual les invito a que lo compren, y si quieren pedirme un autógrafo yo también se lo entregaré. Eso es cierto. Una cosa que aviso ya de antemano es que yo me gusta siempre hacer autógrafos como creativos, es decir, que ustedes mismos me tienen que dar la idea de lo que quieren que yo lo escriba. Es decir, yo soy un escritor bien pagado, y a domicilio, y a la carta. Es decir, yo no voy a hacerles una dedicatoria personal a cada uno de ustedes en mi foro interno, salvo lo que ustedes me digan. Si ustedes me dicen que yo les tengo que poner mi mail, mi cuenta bancaria, mi DNI, etcétera, yo se lo pongo, pero no habrá alguno que lo va a pedir, desde luego. Pero, en fin, me parece también muy interesante ese ritual, ¿eh? Es uno de los últimos que no hemos mencionado, todo el ritual de la firma y del contacto con el autor. Porque claro, ustedes están aquí por algo, por la razón que sea, porque les pillaba bien. Este miércoles pasé aquí una hora sentados escuchando a tres locos hablando del trap, pero también hay un fetichismo del artista, del escritor, del genio, y en el contexto cultural en el que vivimos es más fácil casi comercializar en ocasiones a un artista que a una obra, a un influencer que al objeto a través del cual está haciendo la influencia. Y eso se debe también a que mucha gente consume la cultura de una forma terapéutica, no como el acceso a otras formas de pensamiento, de vida, sino como una especie de cura, de fármaco respecto de su propia vida. Y hay una personalización y una apropiación del material cultural que se ve muy bien, por supuesto, y como símbolo de estatus y de postureo. Eso se ve, por supuesto, en Instagram, ¿no? Toda esa gente, que suele ser en muchas ocasiones periodistas a los que les han enviado el libro, que cree que ya está haciendo un favor a la editorial simplemente haciéndose un selfie con el libro. Estamos hablando de gente que tiene a lo mejor 10 seguidores en Instagram, o 12, o porque son sus primos del pueblo, etcétera, ¿no? Pero bueno, existe este ritual, ¿no? El de la firma del libro, que es como curioso, sin más. Bueno, de ahí el triunfo de la autoficción en literatura, ¿no? Claro. Y bueno, es la época del yo.
¿no? Nos Sí. ha tocado vivir la época del yo. Sí, pero que también hay, hay rituales que vienen de antaño, de antiguo. Yo no sé qué tradición tiene el día de San Jordi aquí en Cataluña, pero... Bueno, mira, un Tampoco coñazo ir a firmar, ya te digo. Nosotros pensamos, de hecho, firmar en plan, ¿tú quién eres, no? Pues también tienes que firmar a gente que, claro, que no conoces de nada, así que, ¿qué quieres que te ponga? Y además un libro está lleno de letras, ¿para qué quieres más letras? O sea, no tiene ningún sentido la firma, ¿no? Más allá de la cosa esta de, yo tengo, ¿no? Esta cosa especial, pero el libro en sí ya es especial, ¿no? Ya es un fetiche. Sí, es lo que decía, de hecho, Sabater concedió una entrevista interesante en Blanco y Negro, en los años 70, las entrevistas que hacía Sánchez Dragó, y él le contaba cómo se le había vuelto inmanejable el grado de fan mail que recibía, ¿no? Entonces que recibía al día 10 paquetes de gente que le mandaba libros, que quería que lo prologaran, peña que le mandaba bragas usadas, cosas así muy locas, ¿no? Sabater, bueno, ha publicado una biografía conjunta de su relación con su mujer y una parte de fucker que es espectacular, sobre todo si uno tiene enfrente la cara de sapo que tiene este filósofo, ¿no? Pero bueno, y no más allá de eso, perdón, un saludo, Fernando. Un saludo, Fernando. Más allá de esa maledicencia, pues sí, no sé, es que se me ha ido la cabeza. Me ha venido a la mente una imagen muy tétrica que cuenta Sabater sus memorias de cómo le dio un ataque de ciática mientras estaba teniendo sexo el día del 23F, y eso ya no he podido, o sea, ya tengo eso en la cabeza, no puedo ver otra cosa. Bueno, creo que nadie se esperaba, no creo que os esperaseis hablar de Sabater y Fernández Dragó en una presentación del trap. No sé si tenéis preguntas o comentarios o angustias o invectivas varias. Aprovechad ahora. ¿Le pasamos el micrófono? Si alguien... ¿Alguien? Para que así hablamos de trap un poco. Bueno, nada. ¿Sí? No hace falta, no. Bueno, a ver, bueno, supongo que como muchos yo traigo el libro ya leído, obviamente, y pese a que al final del libro dices que no tiene ninguna tesis fuerte como tal, sino que pequeñas tesis que hay que ir defendiendo, sí que es cierto que hay dos tesis que has planteado además, por ejemplo, en esta conferencia que tienes hace tiempo hablando del trap, una que sería la del trap como metamúsica de la crisis, y otra que me queda menos clara es esta del trap, bueno, también lo ha comentado Max, casi como una forma de mística, ¿no? Como una forma de comunicación con Dios. Sí que es cierto que analizas la trayectoria de C. Tangana desde la teología y tal, y haces alguna referencia en las letras, pero digo, me gustaría que desarrollas un poco más esta tesis porque igual la he entendido menos. Sí, esto fue una sorpresa, porque claro, investigando sobre el trap, la vinculación con la crisis, yo ya la tenía de antemano, ¿no? De hecho, claro, cuando ellos publicaron el libro de Trapología, de hecho, algunos les entrevistaban y hacían reseñas del libro diciendo algo así como, esta gente está asumiendo la tesis de Castro, ¿no? Entonces se asumía que era una locura mía vincular trap y crisis, y que era como se le permite a este filósofo decir estas paranoias, pero todos sabemos que el trap no tiene nada que ver con la crisis, a pesar de que la razón por la cual la gente me refiero, los artistas urbanos, se desquitaron de la etiqueta fue porque el Culturas de la Vanguardia tituló con motivo del Sonar de 2017 el rap de los niños, es decir, vinculando claramente el trap con una generación que ni estudia ni trabaja, es decir, claramente con la crisis económica. Pero bueno, esa tesis, la idea de que el trap es la metamúsica de la crisis, era una cosa que yo ya partía, era una hipótesis de trabajo. Y la movida del trap como lo místico, como aquello que no se puede definir, que se tiene que mostrar, que además es una forma de acceso y de comunicación con Dios, es algo que me di cuenta de ella conforme avanzaba en la investigación, en la documentación, ¿no? En la mayor parte de los artistas urbanos hay muchas referencias religiosas, e incluso a esa forma de religión que es el culto New Age, la espiritualidad, etc. Y es una cosa muy, yo creo, generacional, este resurgimiento de la astrología. Y aquí quisiera simplemente recomendar un libro muy bueno de Adorno que se llama Bajo el signo de los astros, en el que Adorno diagnostica todo el auge de la astrología en los años 50 y dice algo así como que la astrología triunfa tanto porque permite explicar a los individuos por qué carecen de libertad, y en vez de darles las razones verdaderas, que es porque están sometidos a un sistema económico que trasciende sus intenciones, deseos, voluntades, pues pone la culpa o la responsabilidad en los astros, ¿no? Entonces yo estoy sometido, para bien y para mal, a el signo de Acuario, de Piscis o de lo que sea.
Y desde luego a día de hoy, en un contexto donde también turbocapitalista, donde la gente no tiene control sobre sus propias vidas y están sometidos a picos de insulina o de endorfinas, también mediados a través de las redes sociales, y las redes sociales tienen toda una economía de la química cerebral muy fuerte, pues es normal que reaparezca esta forma de espiritualidad que es la astrología. Yo cuando hablo de religión, pues hablo del término en un sentido muy amplio, en un sentido casi etimológico, ¿no? La religión es la forma en la que los seres humanos se ligan los unos con los otros. Es aquel sustrato irracional en el que se sostiene cualquier forma de comunidad o de sociedad, ¿no? A la base de toda sociedad o de toda nación, lo digamos ya, pues hay siempre un componente irracional de por qué motivo este ya no es de la nación, ¿no? Pues porque no participa de la comunidad mística. Es normal que la política de hecho se haya convertido como en la nueva forma de religión, ¿no? Eso es bastante habitual. Pensar a la gente que no piensa como tú como hereje, como infiel, como una persona a ser combatida o convertida, ¿no? También hay otra cuestión que lo relaciona con la mística, y es que a mí o a nosotros lo que nos interesó del trap es que crean un lenguaje, ¿vale? Y esto, por ejemplo, en literatura es la clave, ¿no? Es decir, los grandes escritores lo que han hecho, y escritoras, es inventar un nuevo lenguaje. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de crear neologismos, inventarse una lengua, ¿no? Que es inventarse una lengua significa inventarse un pueblo y por tanto toda una historia y una ficción, ¿no? Y esto también lo hacían los místicos. Ignacio de Loyola precisamente crea toda una cosmología mediante también un nuevo lenguaje que antes no había sido expresado. Y de algún modo los traperos hacen esto. Y yo la primera vez que escuché Batial flipé, porque claro, era un catalán que no había visto nunca, o sea, escrito, ¿no? Porque claro, aquí también siempre hemos estado como de algún modo sometidos por la lengua a una idea de lengua y nación, ¿no? Y España también, y todos los países también, Francia, ¿no? Es decir, la lengua va muy ligada a un concepto de pueblo, de nación, etc. Y en el momento que tuerces esta lengua, que la rompes, te estás cargando también todo un sistema político, ¿no? Y al mismo tiempo estás inventando un nuevo mundo, ¿no? Un mundo, pues esto, a través de un lenguaje te estás inventando todo este mundo. Y el trap en este sentido era mucho más creativo que toda la historia de la literatura catalana en este sentido, y en España también. O sea, en un sentido de lenguaje, ¿no? Que es súper importante, que aquí no había habido un slang catalán, es que no había. Y en castellano igual. O sea, yo leo escritores argentinos y mexicanos y son la hostia porque se inventan ahí, mezclan y ponen anglicismos y no pasa nada, ¿no? Y aquí en cambio siempre ha habido un respeto por la lengua, por eso, porque también hay un respeto por la política y por tal, ¿no? Todo este rollo de la patria, ¿no? Sí, esto sí que quisiera comentarlo, porque claro, una de las grandes virtudes seguramente de trapología es pues cómo retuercen el catalán, ¿no? y hacen un uso muy particular de la gramática y utilizan mucho las Ks y emulan muy bien todo lo que es el lenguaje abreviado y mal escrito de internet. Y yo cuando estaba transcribiendo las entrevistas me vi porque mi libro se sostiene mucho sobre declaraciones de artistas, sobre todo cito bastante La Resistencia, Vodafone You, etc. Y tenía el desafío de si hacer algo parecido a lo que ellos habían hecho o no. Es decir, hacer que las declaraciones de Young Beef todas estuvieran con Ks, sin la S final del plural, etc. Claro, ahí tenía un doble problema. El primer problema era el problema de legibilidad, de que el lector se diera cuenta de cuándo había un plural, de cuándo había un participio, etc. Pero también el segundo problema era el problema del clasismo. Es decir, también Broncano le tenía que poner con Ks y con Hs, etcétera, teniendo en cuenta que el tipo es de Jaén y también tiene un acento peculiar. Claro, ahí tenía el problema de, claro, si avanzas así en esa lógica, al final hasta el presidente del gobierno le tienes que escribir con Ks, que es un poco lo que tú estás planteando. Es decir, que el trap no es simplemente una destrucción del lenguaje por ignorancia, y aunque lo fuera, esa ignorancia o esa subversión y malinterpretación del lenguaje afecta al conjunto de la nación, porque la lengua es uno de los elementos fundantes de la idea de patria y por lo tanto de la forma de religación moderna a través de la política, ¿no? Y claro, pero yo ya digo que mi principal obsesión era la coherencia, y ponemos otra vez el tema de la autenticidad, porque la autenticidad básicamente es la coherencia entre el yo del pasado y el del futuro. En eso consiste genuinamente la autenticidad, llegar a ser el que se es, que es una frase mítica de Píndaro. Y a mí me costaba mucho, pues eso, incorporar elementos de slang en la transcripción. Al final llegamos a una especie como de pacto. Pues claro, tenía que, por ejemplo, vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos para adelante. Eso lo escribes V-A-M-O sin la S y para adelante todo junto. Lo escribes P' alante. Lo escribes PA con la H, que parece la plataforma Afectados por la Hipoteca, lante.
¿cómo lo haces, no? Y eso es un desafío para cualquiera que esté escribiendo sobre sujetos subalternos. Y volvemos otra vez al comienzo de la conversación, por lo menos de nuestra conversación fuera de con las cañas, que es Lectura Fácil de Cristina Morales, el premio tan polémico nacional de literatura, en el que hay una reflexión muy interesante sobre un montón de discursos marginales, pero casi ninguno sobre el tema ortográfico. Es decir, Cristina Morales está escribiendo sobre la vida de 4 discapacidades mentales según la catalogación público-privada de la industria de la discapacidad, pero ninguna de esas escribe la transcripción de sus palabras, en ninguno de los casos está con erratas o con desviaciones respecto a la norma. Pero Faulkner sí lo hizo esto. Claro, Faulkner, claro, sí, evidentemente. No, sí, es verdad. Bueno, pero es esto, porque en el momento que rompes la lengua, estás fuera, ¿no? Que es lo que hizo San Ignacio de Loyola, los traperos, Hildegarda von Bingen, ¿no? También, o sea, también se inventó una lengua. O sea, y en el momento que te inventas la lengua, te vas a vivir a una cueva, ¿entiendes? Y estás fuera de la sociedad. Y con eso juegan el trap también, o sea, están jugando todo el rato en estar dentro y hacer pasta, pero en el fondo inventándose su propio mundo y reconfigurando las normas, ¿no? O sea, inventando, sí, ¿no? Y es curioso el trap en este sentido, ¿no? Que se crean su propio mundo con su lengua y tal, pero al mismo tiempo, o sea, quieren estar fuera y dentro del sistema, ¿no? Y eso es lo interesante del trap. Y ahí llega... Vale, pues ¿alguna otra pregunta, cuestión? Está por ahí el micrófono, aquí y allí. Vamos a hacer, si os parece bien, hacemos una ronda, es decir, intervenís un par de veces y luego ya nosotros respondemos, vamos cerrando por aquí. Vale. Bueno, yo tenía varias. La primera de todo sería ¿qué es lo que diferenciaría un libro sobre filosofía del trap de uno de sociología del trap o de antropología del trap? Porque a mí me parece que más de una filosofía es una sociología del trap. Entonces, claro, a mí ahí me descuadraba un poco el libro. Y que esto además enlazaría, porque eso enlazado con otra cuestión, que es la de, en tu vídeo, ¿no? De por qué yo dejé de ser buenista, ¿no? Que se te ha acusado, ¿no? De que justamente buena parte de las críticas eran más sociológicas que filosóficas, justamente, ¿no? Tal vez eso es un cambio genérico o qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Después la cuestión de la redacción biografía-obra de los autores en el mundo del trap, debido a las nuevas mediaciones tecnológicas, ¿cómo afecta? Es decir, entonces se acaba vinculando más, no esa separación típica, ¿no? De la vida explica la obra es independiente de la vida o no, ¿no? Porque medios como Instagram, Twitter, etcétera, ¿no? Pues mantiene esa comunicación constante, ¿no? Y a su vez replantear, ¿no? Si esos medios, como decía Manuel Castells, en la obra de Comunicación y Poder, son verdaderamente redes horizontales de comunicación multimodal, es decir, verdaderamente son horizontales. Vamos a hablar de horizontalidad gracias a este nuevo campo tecnológico o algo así. Después, una pregunta sobre la edición del libro, que es ¿por qué solo hay una foto en todo el libro? Del trap, que es en la página de 88, y que es cuando hablas de los emojis, que entonces no entiendo muy bien si solo hay una fotografía como para elevar la categoría del emoji, no como para decir no, vamos a hablar seriamente y por eso le dedico una sola imagen, o no, porque es un video que podría estar mucho más lleno de imágenes. Y después finalmente el meme en relación con, por ejemplo, los GIFs o por ejemplo en relación con los stickers, podemos decir que es la forma más moderna de esto. ¿Qué sería? ¿O los engloban o los engloba exactamente en qué estaríamos? Y después un comentario me parece muy irónico cuando en el apartado de Ser no ser feminista, ¿no? Que habla sobre Rihanna, ¿no? Y su relación con las cantantes y eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa exactamente con Rihanna en 2013, ¿no? Que parece que está tan denostada, tan aborrecida. Bueno, eso es ¿puedes repetir la pregunta? Venga, vamos a hacer la ronda. Sobre lo del lenguaje, antes que habéis estado hablando sobre el lenguaje, no creo que la función de un artista o de un escritor sea destruir el lenguaje para crear un lenguaje nuevo, porque Virginia Woolf, Dostoyevsky no se inventan un curso nuevo, un inglés nuevo. Lo que se hace, lo que hace un escritor, en realidad es coger su propio lenguaje y perfeccionarlo, como haría un filósofo creando nuevas distinciones, nuevos conceptos, y ese es el problema que por entrar en el juego este de por citar, Lucrecio en el de Rerum Natura, cuando empieza a escribir el de Rerum Natura, invoca a Venus y entonces dice, bueno, el tipo, ¿no? Canta o Venus, bla, bla. Entonces dice, ¿cómo yo, con el latín, que todavía es un latín muy rudimentario, voy a cantar los conceptos griegos? Lo que voy a tener que hacer es pulir el latín para hablar de los griegos. Entonces, y luego, ese latín
no es un latín autológico, sino que tiene que ser norma. O sea, no es un lenguaje nuevo por ser nuevo o completamente autista, sino que el lenguaje pretende ser norma. Sí. Entonces, no creo que sea solo romper por romper, sino que aspira a ser norma. Y esto lo dice Jesús Maestro. Ya, o sea, los dos que han intervenido, estos son los infiltrados. Y los Jesús Maestro no lo digo por decir, sino que precisamente hay un profesor de teoría de la literatura que pues me sorprende mucho que nunca se haya citado o que no se cite, cuando tiene una teoría de literatura muy potente en cierto sentido. Entonces creo que merecería la pena, cuando se habla de temas de arte, de temas de lenguaje, ni que sea revisar sus conceptos, que eso dejo el trabajo a los académicos, que yo no lo soy. Y luego, volviendo a lo del dinero, creo que el rap habla del dinero muchísimo antes que el trap, y que creo que, de hecho, cuando se habla de los orígenes del trap, cuando hablas de Primer Dan, lo mencionas en una escasa línea, quiero decir, y no se menciona más. Y Primer Dan creo que es uno de los pioneros en España, no solo del rap, sino del gangsta rap, y de hecho el gangsta rap en España siempre ha hecho una crítica brutal al rap español. Sí. Y el rap español sería todo Nach, Tote King, etcétera, hasta estos raperos pues, españoles. Y en cambio el gangsta rap hablaría más de un rap en español. Y entonces, por ejemplo, Mr. O, que es un rapero de Guinea Ecuatorial que vive aquí en Barcelona, en una entrevista decía que a mí me acusan de ir de americano. Entonces él decía, bueno, como si el primer rapero español no fuese de americano. Entonces no hay un rap español, hay un rap que es profundamente americano. Entonces, justamente los americanos son los que hablan del rap. Bueno, norteamericanos. Yo también soy americano, soy de Colombia. El caso es que justamente la lógica de los norteamericanos es del dinero, no por nada nace allí. Y justamente Tupac, cuando habla del movimiento del rap, dice todos estos raperos que aparecían en la época, Nas, Jay-Z, etc., dice, se piensan que es un juego, y si esto fuese un juego, estarían en jaque mate. Dice, fuck Nas, fuck Jay-Z, etc., etc. Esto lo dice en la introducción a So Much Pain, y como diciendo, Tupac tenía conciencia de que el rap era profundamente un negocio. Sí. Como lo han entendido todos los raperos, y bueno, esto, o sea, cuando se hablan de droga y tal, tú no la mueves, etc., viene de ahí. O sea, sí, claro. Entonces el trap no es innovador a la hora del dinero, como ha dicho Borja cuando ha dicho, bueno, solo cierta novela del 19 trap y tal, pero el rap lo hacía mucho antes y bueno, era solo un poco esto y esto. Hay varios por aquí. Ahí, ¿no? Y aquí. Hola, buenas. Yo quería comentar sobre la tesis del libro, que parece que es como que el trap es la música de la crisis. Y a mí la impresión que me da es que es la música... ¿Tengo que dejarlo? No, a ver, ahora aléjatelo un poquito, vale. Y ahora, venga, dale. Vale. Habla un poco así... ¿Un poco más alto? Sí. Vale, o sea, un poco la experiencia. O si quieres, así levántate y... Venga. En plan orador... Yo aquí lo que me digas. Pero sin micrófono y nada. Vale, pues ya está. En plan barítono operístico. ¿Qué? Lo que... Sigue ahí. Trae. Que lo que yo diría es que igual más que la música de la crisis sería igual como la música del post-15M, yo creo. Sí. Igual con un poco la tesis que tienen Adorno y Jan Beef, que cuando está muy seria la cosa no se puede hacer arte, porque no hace gracia. Entonces, lo que vendría a decir es que, claro, y reafirmando un poco esta tesis, que ahora que el año que viene parece que viene una crisis más grande que la anterior, el trap estaría como celebrándolo, ¿no? Porque es un momento grande, cuando vienen las crisis, y haciendo lo contrario, está como disolviéndose. Incluso, y aquí sería otra tercera pregunta, bueno, lo que quieres comentar, que hay algunas personas, por ejemplo, la mala bendición, que se están empezando a sumar a apoyar ciertos movimientos, como puede ser, pues, las protestas contra la policía que ha habido aquí en Barcelona, o el propio Zetangana, criticando que no se pudiera votar aquí. Sí. Había aquí una. A ver, pásale, porque parece que aquí el micrófono nos respeta a los que estamos en primera fila. ¿Vale? Mi pregunta es muy sencilla, fácil, corta, pero va con un poco de mana baba. Que la pregunta es, después del libro de trapología, después de este libro del trap, ¿dónde está la música? Porque estamos hablando aquí de la ortografía y de todo este tema del lenguaje, de la mística y tal y cual, pero no se ha mencionado la música en ningún momento. Entonces, después, o sea, precisamente también se ha citado a Adorno, que es el gran filósofo de la música,
y tampoco no se habla de música, ¿no? Que es un poco esta cuestión, ¿no? Que porque, o sea, son cosas muy interesantes, ¿no? Y la consideración del trap con la metamúsica de la crisis y tal y cual, pero he hecho en falta precisamente eso, como una presencia de la música, que en la conferencia también habría pasado por su ausencia, no sé si en el libro también, no lo he leído. Y eso, y como más acercarlo como una crítica musical, como por ejemplo Simon Reynolds, que es el primero que me viene a la cabeza, que sí, habla de música y hace música. Sí. A ver, aquí también. Habéis apelado a una nueva actitud a la hora de hablar del dinero y tenía en mente la mítica pregunta de Broncano en sus entrevistas y al mismo tiempo venía pensando en la relación, la ocupación que tienen las tendencias diarias de YouTube, tanto la música urbana como las entrevistas de Broncano. No sé si veis aquí algún tipo de relación o también generacional, ¿no? Teniendo en cuenta que las estadísticas determinan que mayoritariamente las visualizaciones de YouTube forman parte de los millennials. Sí. Por ahí, ¿había alguna más? Esta sería la última, en principio. ¿No? ¿No había ninguna más por ahí? Vale, pues... ¿Os atrevéis vosotros a decir cuánto dinero tenéis en el banco? ¿O cuántas veces habéis follado, no? Porque claro, la pregunta de Broncano es doble. La respuesta mía para la... se nota que estáis muy fuera. La resistencia a todos los que van allí entrevistados se les pregunta o bien cuánto dinero tienes en el banco o bien cuántas veces has follado en el último mes o algo así. Entonces, queréis... Y también está la ambigüedad de decir una cifra y que la gente sepa a cuál de las dos preguntas está respondiendo. Estaba pensando en mi sueldo de profesor asociado a la UE, que es tan bajo que podría confundirse. Responderé al dinero. 505 euros. Es el sueldo, insisto, que cobra un profesor asociado a la UE a hoy día, con impuestos y subida salarial y todo. Lo digo porque lo cobré hace nada. Vamos. El dinero. No sé si... Mira, aprovecho ya, como había una alusión a si ya como tienes tanto trabajo. No, lo que decías del dinero, sí, yo me he expresado mal. He dicho trap, pero en realidad me refería a rap. Esto en el libro nuestro, digamos. Sí que está muy claro la idea de que el trap tiene unas peculiaridades porque es una extensión del gangsta rap clarísimo, que ya fue un cambio respecto a un rap guetoístico, digamos, inicial, que también... como el trap apelaba a una cuestión de autenticidad, estaba máximamente politizado, etc. Es en el cambio en el que ya se codifica toda esa retórica del éxito traducido en dinero, en posesión, en exhibición, en botellas de cristal vaciadas, etc. He dicho trap, pero sí, tienes toda la razón, que obviamente venía de ahí. Ya está, sí. Yo ya he terminado, gracias. No, claro, el rap, o sea, el original era bueno, hay un cómic muy bueno ahora, hostia, no sé cómo se llama, ¿no? Un pastón, pero es muy, muy bueno. Y habla de esto, ¿no? De cómo Grandmaster Flash y todos estos empezaron haciendo fiestas de barrio y era una cosa para pasarlo bien, ¿no? Y luego vienen los blancos con discográficas y convierten al rap ya no en un discurso, ¿no? del afro que quiere salir del gueto, sino del afro que se está matando con no sé quién y eso el blanquito le mola, y esto lo dice también David Foster Wallace en su libro, ¿no? En cuanto al lenguaje, hostia, es que yo ya no me acuerdo todas las preguntas, digo, no, Bueno, yo sí quisiera responder a la pregunta de Broncano. Yo lo que tengo en el banco ahora mismo son del orden de unos 20.000 euros, pero eso sería importante desglosarlo. Sí, es bastante dinero, pero yo vivo con mis padres, no estoy indemnizado, con lo cual y es todo lo que he ahorrado a lo largo de mi trayectoria profesional académica. De hecho, es el dinero que he ahorrado con la beca FPU que tuve durante los últimos 4 años, donde ganaba 1.000 euros al mes. Lo cual quiere decir que más que pensar en la cifra de 20.000 euros ahorrados, tenéis que pensar en la cifra de 30.000 euros aproximadamente gastados en libros. Que volvemos al mismo tema de antes, es decir, seguramente yo no me drogo, no fumo, no bebo, no me gusta viajar, etc. Con lo cual, el único gasto, el único vicio que tengo es el de los libros, pero que es un vicio carísimo, porque claro, o sea, te compras un pollo de cocaína y sabes que vas a tener una buena noche, pero claro, te gastas 20 euros en según qué libro y puede ser una decepción absoluta y completa y total, ¿no? La literatura tiene esa magia que también la tiene el sexo, que es una apuesta, un riesgo y puede salir mal o puede salir bien, ¿no? Frente a ciertas drogas que por lo menos te aseguras una buena experiencia.
Dicho esto, vamos a entrar, o no, claro, pero bueno. Dicho esto, vamos a entrar a toda la batería esta de preguntas que ha habido, sobre todo las lanzadas por los infiltrados buenistas. Uno de ellos ha preguntado sobre la cuestión de si toda forma de lenguaje tiende a convertirse en norma. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, según estaba hablando Max del tema de la deconstrucción del lenguaje, pues me venía a la mente los pasajes de Wittgenstein acerca del lenguaje privado. Como Wittgenstein asegura que no puede haber un lenguaje privado porque todo lenguaje se atiene a normas y toda norma es pública, para que haya una diferencia entre creer que se está siguiendo la norma y seguirla de facto, ¿no? Entonces sí, yo completamente estoy de acuerdo con eso, que toda forma de lenguaje tiende a convertirse en una norma, y lo hemos dicho previamente, que incluso el autor que está autoeditándose no es completamente libre, porque la libertad es en buena medida la necesidad comprendida, que decía Hegel, y el que está escribiendo John García, publicando su historia del trap en España, también tiene que someterse a la norma de la RAE o del lenguaje, por semipúblico que sea, en el que esté escribiendo. Por lo más, completamente de acuerdo con la reflexión que tú haces acerca del rap en español, del rap en España, etc. Es un debate muy interesante, ¿no? De si se debería hablar de rap español, rap en España, rap en el Estado español, rap en las comunidades autónomas de los pueblos españoles, ¿no? Y evidentemente la posición del gangsta rap tradicionalmente era tomar como referencia a Estados Unidos, haciéndose paralelismo además con el flamenco. ¿Te imaginas que en Japón echar en cara a un cantador de flamenco que suena muy andaluz o que suena muy gitano? Pues en España aparentemente en un momento dado se echaba mucho en cara a gente tipo Chiri Vegas, etcétera, que sonaban muy yankee, sobre todo porque hablaban de armas y de droga. Evidentemente en España pues no hay una posesión de armas privadas tan fuerte como en Estados Unidos, pero sí que hay tráfico de drogas. Es decir, España es un puerto franco tanto respecto a la droga que viene de Latinoamérica por la vinculación lingüística, como del Magreb por la proximidad geográfica. Entonces, siendo uno de los países donde más gramos de cocaína se esnifa por cabeza, pues alguien tiene que traficarla, ¿no? Y alguien le puede dar por cantar una canción sobre el tema. Otra cosa es que no haya una correspondencia uno a uno de lo que uno está cantando sea lo que uno genuinamente ha traficado, porque de ser así, pues ya sería él mismo el que le estaría chivando a la policía lo que acaba de hacer. Ha habido una pregunta muy jodida, ha habido una pregunta que no es excusar, o sea, como esquivar, pero que me parece responderla, ya que es el final de mi gira de presentaciones. Quisiera responder a la pregunta de la ilustración. El libro surge como un encargo por parte de una editorial de Barcelona, voy a ahorrarme el nombre, sobre todo por deferencia a ellos, que inicialmente quería que yo escribiera un libro de 100 páginas, facilito, para que las señoras de 40 años pues... ¿Qué pasa con las señoras de 40 años? Vale, perdón, lo retiro. Pues para que los señores de 40 años también, digamos, simplemente gente que por cuestiones generacionales pues no ha tenido una proximidad o un contacto con el discurso del trap. Es que me pones demasiado. esto ha sido muy subversivo. Entonces, el asunto es el siguiente. Esa editorial quería que yo escribiera un libro fácil para que gente que no tuviera una conexión generacional con el trap pudiera acceder a él, y planteaba un libro como divertido, de verano, de unas 100 páginas, con ilustraciones, juegos tipográficos, etc. Yo simplemente me di cuenta de que ese no era el libro que yo podía escribir, ¿no? Es decir, a lo mejor es el libro que merecía el pueblo español, pero no era el libro que yo podía escribir sin más. Entonces yo me vi obligado, por mi propia condición o por mis propias neuras y tics, etcétera, pues empecé a tomar notas acerca del trap. Me salían 1200 páginas de notas que conseguí sintetizar en estas 400 que componen el libro, y ya pues firmé o decidí publicarlo con esta editorial, Errata, que tiene una política editorial pues más austera, y como tú bien has dicho, pues la única ilustración que hay en el libro es la cuestión de los emojis, que es también interesante como forma de lenguaje que mezcla lo visual y lo visual no, lo icónico y lo simbólico, ¿no? Por lo demás, estoy de acuerdo con tus reflexiones acerca del biografismo. Es decir, yo no suscribo esa corriente de crítica literaria según la cual la explicación de una obra tiene que apelar necesariamente a la obra de un autor, pero que es evidente, o sea, no suscribo evidentemente las tesis de Saint-Beuve, según la cual la fuente de acceso al sentido de la obra es la biografía del autor, pero que sin embargo es la concepción tradicional que se tiene de la literatura. Es decir, la razón por la cual la gente, me refiero, los periodistas entrevistan a los autores para que hablen de su obra
y se busca ese contacto con el genio creador, es porque se entiende que la presencia del genio creador es tan buena o más que la propia obra. Frente a esa lectura, yo simplemente creo que a día de hoy ha habido una espectacularización de la vida y una disolución de la frontera entre lo público y lo privado que hace que, evidentemente, pues es casi tan interesante en términos artísticos un tuit de Jung Beat borracho a las 3 de la mañana que un disco preparado durante años y años de duro trabajo en la sombra. Más cosas. Sí, evidentemente el trap es la música de post-15M. Y la razón por la cual se está diluyendo, pues yo creo que simplemente es una cuestión de agotamiento. Toda vanguardia artística, y el trap no se reivindicó a sí mismo como vanguardia, sino más bien como retaguardia, como intento incluso de entrar en el mainstream y dejarse de elitismos, de hipsterismos, etc. El trap ya con unos 6 años a la espalda en España, pues es normal que esté diluyéndose, sobre todo porque carece de opositores. La razón por la cual se definen los géneros y los estilos es porque hay gente que se resiste a ser incluido en ellos. Lo omniabarcante, si hay alguna categoría que se puede predicar de todas las cosas, entonces quiere decir que no tiene ninguna extensión, porque no genera polémica, porque no genera alteridad, porque no tiene una exterioridad sin más, conceptual. En cuanto a la cuestión de la música, sí, yo reconozco en el libro que es muy logocéntrico, incluso llegué a escribir en un primer momento falogocéntrico, pero dije, mira Ernesto, no te tires tampoco aquí un disparo en la pierna tú mismo y deja que ya sean otros más sabios, doctos y aliades los que te critiquen por falogocéntrico. Tú limítate a acusarte de lo que sabes que estás cometiendo, que es logocentrismo. Es decir, la aproximación al trap es una aproximación lírica, es una aproximación principalmente a declaraciones en medios de comunicación. Y por lo tanto, sí, a mí me interesa principalmente es que ese elemento discursivo, pero que forma parte de esa traición al espíritu del trap que yo he expuesto aquí. Toda forma de escritura es una forma de escritura trans, ¿no?, que decía Elizabeth Duval, y toda forma de escritura implica la traducción de un género a otro, y en ese sentido, pues lo que yo estoy haciendo aquí es intentar convertir lo místico, lo que no se puede definir, en algo definible, analizable y racionalizable, ¿no? Los dos autores que están por detrás del libro, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, son Hegel por el tema de todo lo real y racional, y también Gustavo Bueno por la cuestión de la filosofía mundana, filosofía académica. Y con eso respondo a una de las preguntas que ha planteado uno de los infiltrados buenistas, que es qué tipo de noción de filosofía estoy manejando en este libro, y si es un libro de filosofía o de sociología, o de antropología o de semiología. Claro, aquí no estoy hablando de filosofía en un sentido duro del término, que implicaría entrar en muchos debates muy duros, como este del género. Es decir, primero, antes de hablar de música, tendría que hablar de qué significa que existan géneros musicales, cuál es la relación que tiene el género musical con el género biológico sexual, ¿no? Entonces sería un lío de 3 pares de narices, serían muchísimas páginas echadas a perder para alguien que lo que quiere saber es anecdotías frescas de Jung Beat, Zetangana, etc. Entonces, este libro es un libro de filosofía mundana, no es un libro de filosofía académica, y en la posición desde la que le escribo no es la posición, insisto, del filósofo del trap, sino más bien del trapero de la filosofía. Esto lo he dicho varias veces y consiste en lo siguiente. La posición desde la que yo escribo no es la del experto, lo hemos dicho varias veces ya en esta ocasión, en esta presentación, pero sí que es la posición del que quiere llevar a la filosofía un poco ese espíritu canalla, apropiacionista en ciertas ocasiones del trap, que es un poco también lo que ellos hacen. Ellos en Trapología lo que hicieron era un libro que pretendía entrar en un beef con el contexto editorial catalán, similar al que había establecido el trap con su entorno musical. Yo creo que ya está, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos ustedes. Si quieren participar del ritual de la firma, etcétera, de los ejemplares, lo haré con mucho gusto. Gracias.